Y entonces empecé a desencarnarme. ¿Qué? ¿Desencarnarte? Sí. Cada vez que entraba en mi teléfono, me perdía absolutamente como del lugar en donde estaba mi cuerpo. Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melisa Vargas. Hola bellezas, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este primer episodio de Desde la Entraña. Mi nombre es María Melisa Vargas, soy madre, mujer, terapeuta, con intereses interdisciplinarios en donde se cruzan el arte, la salud mental, la salud sexual, la educación, el misticismo, las relaciones. Eso me interesa muchísimo y va a ser parte de lo que voy a estar compartiendo aquí en Desde la Entraña. Hoy, en este primer episodio, quiero compartir con todos mi experiencia con las redes sociales y el cuerpo y cómo estos dos mundos se cruzaron en mi vida. Entonces quiero empezar contándoles que yo abrí una red social en el 2018. Ese fue el mismo año que empecé a gestar a mi hija. Abrí redes con el ánimo de expandir el trabajo que venía haciendo en María de Venus. María de Venus es un espacio terapéutico para mujeres que buscan profundizar en su salud fértil y menstrual, en su sexualidad, en el autoconocimiento profundo de lo que son o de quiénes son. Entonces María de Venus existe desde el 2014 en una consulta presencial en Santiago de Chile. En ese momento yo trabajaba de manera individual y también con grupos de mujeres haciendo trabajo corporal y de autoconocimiento. Y entonces en el 2018 empecé a meterme como a full en las redes, digamos desde usándolas como herramienta laboral, porque claro, antes tenía una red como de modo personal. Pero en el 2018 la abrí con estos intereses de impulsar el trabajo de Marea de Venus por ese canal y efectivamente empezaron a pasar cosas lindas y expansivas para Marea a través de las redes. En el 2020, 2018 gesté, mentiras, en el 2018 gesté y en el 2019 inicios nace mi hija, que hoy tiene 5 años. En el 2020 migramos a Colombia con mi esposo y mi hija y junto con ello inicié un proyecto que en ese momento fue grande y que fue muy bacano. Junto a Indira Rodríguez y Marcela Beltrán creamos un congreso virtual que se llamaba Sexarte. En ese congreso juntamos a más de 40 mujeres de Iberoamérica a que dieran charlas, a que compartieran su sabiduría a través de charlas, tocando temas como el arte de la sexualidad, la crianza, la salud femenina. Y ese fue un proyecto que implicó mucho trabajo virtual, harta pantalla, hartas redes. Fue hermoso, fue expansivo a la vez. Y también al mismo tiempo empecé a sentir en mi cuerpo que algo estaba cambiando, que algo estaba sucediendo y algo no estaba bien. Empecé a notar que en mi pecho se cerraba, había como mucha taquicardia, me ponía muy inquieta o ansiosa si es que publicaba algo en esta red y no recibía los likes que en cantidades altas, ¿no? Como los likes que empecé a estar acostumbrada a recibir. Y luego, ¡boom!, pandemia. Y bueno, ya saben, ¿no? Toda esa experiencia potente que vivimos todas las personas en la situación en la que, bueno, a cada una le correspondió vivir. Eso fue tremendo para ti y para mí.
La pandemia trajo muchísima actividad virtual, como ya sabes y como probablemente tú también lo experimentaste. Y todo eso pasó como a la modalidad virtual, ¿no? Como el curso virtual, todo por compra virtual, todo se hizo por internet en ese año y cachito. Y por supuesto yo empecé a estar más y más y más en redes. En paralelo estaba mi hija de 1 añito ya. Y en muchos momentos me la perdía por estar publicando o viendo que tantos likes o cuántas inscritas en mis cursos tenía. Revisaba muy seguido las estadísticas de mi proyecto y esto seguía siendo acompañado por estos síntomas que ya por estas señales que mi cuerpo me estaba mandando, ¿no? Esto de la taquicardia, pecho apretado, perdón, pecho apretado, empezó también a aparecer el insomnio. Revisaba muy seguido las estadísticas de marea, sacaba el celular cada 10 minutos de mi bolsillo para ver si alguien había escrito, reaccionado, preguntado a lo que yo publicaba y lo que yo compartía en ese momento. Y claro, también estaba haciendo un contenido bonito, valioso, bello, pero eso estaba empezando a tener un costo. Y entonces un día, por primera vez, se me pasó el pensamiento de, marica, ¿será que yo soy adicta a esta vaina? Y entonces aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a citar al doctor Gabor Mate. Él dice: yo defino la adicción como cualquier comportamiento que alivia, que da placer temporalmente y a largo plazo genera daño, pero que a pesar de las consecuencias negativas no puedes renunciar a él. Hay muchas adicciones. Una de ellas es la adicción a las drogas y al mismo tiempo también podemos ser adictos al consumismo, al internet, a las compras, a la comida. Esta manera de ver la adicción apareció en mi vida recién el año pasado. Así que, bueno, me hice esa pregunta un día que no tuvo respuesta por un rato, pero por lo menos se me empezó a aparecer ese pensamiento. Así que nada, entonces yo seguí activa en las redes y mi cuerpo empezó a mostrarme sensaciones cada vez más incómodas, más taquicardia, intensa taquicardia, mucho flujo de pensamiento, la pérdida del sueño se hizo cada vez más grande y aunque era poco perceptible para mí en ese momento, es decir, yo lo vivía y lo experimentaba, pero al parecer no le daba la importancia que hoy le doy, ¿no? Y entonces empecé a desencarnarme. ¿Qué? ¿Desencarnarte? Sí. Cada vez que entraba en mi teléfono me perdía absolutamente como del lugar en donde estaba mi cuerpo, no sé, de la cocina, del restaurante, de estar charlando con amigos, de la calle, del auto, del juego con mi hija. Y me salía totalmente del cuerpo y del momento presente para entrar en el mundo de la red social. Y yo digo desencarnarme porque era como, en serio, literalmente dejar mi cuerpo y entrar en otro mundo, como ser abducida. Esa palabra de abducida también me ayuda a representar como esa sensación que empecé a darme cuenta que estaba viviendo. Y entonces era abducida o entraba a un mundo en el que todo era filtrado, o la mayoría de cosas, filtrado, maquillado y en donde todo parecía verse bien, feliz. Así que empecé poquito a poquito a ser cada vez más, no sé si consciente es la palabra, pero a sentir más y más incomodidad. Y esto se lo agradezco a mi cuerpo porque él fue el vehículo que estaba prendiendo todas las alarmas para que yo pudiera darme cuenta de algo que estaba desacomodado, que me estaba haciendo daño. ¿Escuchan el fueguito? Estoy aquí en la sala y prendí una chimenea para poder grabar esto con calorcito para ustedes. Así que nada, me acuerdo una vez que estaba en el mar y una de las primeras veces que mi hija también estuvo en el mar. Y mi esposo me dijo, oye, ¿te acuerdas
que a ti te gusta el mar, ¿cierto? ¿Te acuerdas que eras tú la que quería mucho venir acá, ¿cierto? Y me acuerdo que así le respondí como, ay, ¿sabes qué? Espérate un segundo que estoy aquí respondiendo un DM, un comentario, bla, bla, bla. Y no volví a subir la mirada, no sé, en un rato. Y cuando volví al cuerpo, cuando hice el teléfono al lado, mi esposo y mi hija nadaban en el mar. Y ahí algo se movió adentro, con esa imagen, ¿no? De ellos dos en el mar y yo con mi teléfono sentada en la playa. Y bueno, puede que te suene medio exagerado o pienses que quizá yo no sabía usar la red social en ese momento. Y sí, tienes razón. En realidad la red social me usaba a mí y a mi energía y yo lo permitía. Y no es exagerado, o por lo menos no lo veo así. ¿Tú te has preguntado si en algún aspecto de tu vida la red social te saca de una conversa con una amiga, de escuchar tu propia necesidad, de hacer lo que dijiste que querías hacer hoy, de crear eso que se supone que tienes tantas ganas de crear? O no sé, quizá más grave aún, ¿te has preguntado alguna vez si la red social te hace sentir menos que alguien más? Te pone como en un loop de comparación, te hace sentir menos atractivo, atractiva, menos inteligente, menos creativa, menos afortunado, menos exitosa. ¿Y cómo eso puede llegar a afectar tu vida? ¿No te llama la atención que el valor de las personas hoy en día en muchos espacios y de muchas maneras se mida en cuántos seguidores tiene? ¿Eso de verdad es importante? Bueno, pucha, yo empecé a hacerme todas esas preguntas y como que me empezaron a caer esos 20, pero en verdad no podía soltar el teléfono. Y por ahí tampoco me interesaba mucho quizá en ese momento. También me doy cuenta que las redes son una herramienta bacana, donde mucha gente comparte no solo info, sino también experiencias y creaciones muy chéveres, y que además es un canal de trabajo para muchas otras personas. La cosa es, ¿cómo es nuestra relación con ellas? ¿Qué impacto tienen ellas en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestra autopercepción, en nuestras relaciones? Cuando me empecé a hacer todas esas preguntas, me di cuenta que mi vínculo con las redes era tóxico y adictivo. Las había dejado entrar a mi casa, a mi cama, a mi cuerpo, a mi crianza. Y bueno, quizá la palabra adicción suena fuerte, sin embargo, si la observamos con atención y como también dice el doctor Gabor Mate, las personas adictas no solo son las drogadictas. Ya está hiper mega comprobado y estudiado que las redes sociales afectan significativamente el comportamiento de las personas. Los likes generan una liberación de dopamina en el cerebro y eso tiene un impacto en nuestro comportamiento. Genera sensación de satisfacción, de recompensa, de placer. Y cuando el uso de las redes se vuelve conflictivo, no solo es una cuestión de voluntad de la persona, ¿sabes? Como, ay, marica, no seas exagerada y dale, ponle fuerza y simplemente no entres. O ponte una aplicación en donde te diga cuánto tiempo llevas y cuando ya te pasaste el tiempo la cierras. Porque uno se va autoengañando y uno se va haciendo la trampa y no termina funcionando. Yo lo intenté, o por lo menos a mí, capaz que a ti sí te funcione. Yo aquí te estoy contando mi experiencia, ¿no? Entonces, claro, si uno se da cuenta que este uso de las redes se vuelve conflictivo, no solo tiene que ver con esa voluntad de uno mismo, sino que también es importante ser conscientes y críticos, creo yo, y darnos cuenta que el diseño de las redes está hecho para que permanezcamos conectadas la mayor parte del tiempo posible. ¿Sí? A ver, mira, acordémonos que la dopamina es un neurotransmisor que está encargado o es el que nos permite experimentar, nos permite otras cosas, pero nos permite experimentar sensaciones placenteras o de relajación frente a acciones que sirven para sobrevivir, ¿sí? Nos mantiene vivos. Por ejemplo,
nos hace sentir que comer es rico y necesitamos comer para sobrevivir. Nos hace sentir que pasar tiempo con quienes amamos, abrazar y estar con quienes nos aman, es placentero, y eso por supuesto que es fundamental porque somos mamíferos y los mamíferos necesitamos conexión, necesitamos vínculo. Entonces, estar con quienes nos aman es importante para sobrevivir, así como el sexo. Y la dopamina está presente o se segrega en estas acciones que nos mantienen vivos a través y nos lo recuerda a través del placer, de la relajación, de la satisfacción, ¿cierto? Pero entonces ese es como el sistema de recompensa, pero si ese sistema de recompensa empieza a ser sobreestimulado, cada vez se hace menos sensible, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a necesitar cada vez mayor y mayor cantidad de estímulo para poder sentir placer y relajación. Y eso es lo que puede empezar a generar un comportamiento adictivo. También es cierto que habemos personas que somos más susceptibles a experimentar las redes o el consumo de sustancias de manera adictiva. Sin embargo, eso no solo tiene que ver con cómo el cerebro viene como seteado genéticamente, sino también con cómo el cerebro se relaciona con el entorno, con el lugar y las relaciones en donde crecemos y nos desarrollamos. Por ejemplo, nuevamente voy a citar al doctor Gabor Maté, y él dice, ¿no? Como el tipo de entorno en el que una niña o un niño se desarrollan eventualmente formará el desarrollo de su cerebro. Cuando un niño o una niña es abusado o expuesto a un estrés crónico, los circuitos de su cerebro no se forman correctamente y esto lo hace más susceptible a consumir drogas o experiencias que alivian el dolor que siente. Y entonces ahí como, entonces tú estabas usando las redes así porque sentías un dolor. Sí, por supuesto, soy una persona que, como cualquiera, ha experimentado sufrimiento y en ese momento estaba también pasando por un momento fuerte. Acabábamos de emigrar, siendo mamá primeriza, probablemente con un nivel de depresión posparto, ¿no? Y sí, ok. Las redes fueron una evasión a ese dolor y al mismo tiempo están diseñadas justamente para que nos evadamos, para que evadamos nuestras sensaciones, para que evadamos nuestra vida análoga, nuestra vida aquí en el presente, aquí en el ahora, aquí en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en la mirada, en el abrazo, en el contacto. Y bueno, ahí empecé a entrar en contacto con ese dolor o dolores viejos escondidos. Me di cuenta que en verdad no sé, para mí, puede ser que para otros no. Pero yo sí creo que una de las mejores maneras para aliviar el dolor no es distrayéndote, es sintiéndolo, sintiendo el dolor, aceptando que duele. Aceptando que el dolor hace parte de la vida. Y entonces ahí cuando empecé ese proceso de aceptación y como ya también como de haberme dado cuenta como, marica, sí, en verdad esto está teniendo un impacto en mi vida, en mi cotidiano, en la manera en cómo estoy criando, en la manera en cómo estoy presente para mi hija, incluso en los resultados también de mi trabajo, que estaba ya como también dejando de ser importante el propósito, el fondo. Y ahí tomé la decisión de dejar las redes. Estuve fuera de ellas por 7 meses y bueno, en esos meses me volví a conectar con la vida, aquí fuera del teléfono, con la vida análoga. Entré a estudiar educación somática y yoga afortunadamente, y a través de esos 2 canales que quizá habían podido ser otros, para mí fueron esos, empecé a encarnarme nuevamente. Volví a escuchar al cuerpo, al placer, al dolor que viven en él,
los sueños propios y auténticos, esos que todas las personas portamos en el corazón. Volví a jugar con mi hija, volví a tener amigas reales, a esos que los podía abrazar, apachurrar, besar, mirar, reír, pasear por ahí, crear. Y en esos 7 meses de sentir mis entrañas es que decidí hacer este podcast que hoy escuchas y que espero que puedas disfrutar y tomar de él todo lo que sea evolutivo para tu camino. Y deseo que disfrutes escuchando a las personas que van a venir a contarte sus caminos corporales, esos que incluyen movimiento, arte, salud, creación y también la relación con otros cuerpos. Y obviamente que no te estoy invitando a que dejes las redes sociales, pero sí te invito a que cuestiones cómo es tu relación con ellas. Todo vínculo para que sea sano necesita acuerdos, límites, equilibrio en el dar y el tomar. Y entonces, ¿cómo están esos factores en tu vínculo con las redes? ¿Has observado eso? ¿Qué límites tienen? ¿Están en tu cama todo el rato? ¿Están en todo lado de tu casa? ¿Estás poniendo en ellas todo lo que haces, tu privacidad, lo que es realmente importante? ¿Estás todo el tiempo fotografiando, mirando la vida a través del lente de la camarita de tu teléfono o a través de tus espectaculares ojos? ¿Cómo es tu vínculo con las redes? Personalmente sigo afinando ese vínculo, aprendiendo de ese vínculo y acordándome que la vida análoga es muy rica, que hacer todas las noches en casita, que tengo la posibilidad de hacer fuego, sentarme y hacerlo sin andar mirando el celular cada 2 segundos, es delicioso. Porque estar presentes en la vida análoga, estar presentes aquí en el cuerpo, en la carne, en la materia, es maravilloso, es delicioso. Así que esa es mi invitación a que te cuestiones cuál es tu relación con las redes sociales y cuál es el impacto que esa relación está teniendo en la manera en cómo tú te auto-observas, cómo tú te auto-percibes, en cómo sientes tu cuerpo, cómo te estás relacionando con tus amigas, con tus amigos, qué tipo de vínculos realmente estás teniendo ahí, qué tipo de información consumes. Esto es importante, realmente importante, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Eso quería compartirte en este primer episodio. Gracias por escucharlo. No olvides seguirnos en @marea.d.venus y hacer clic en la campanita para que puedas seguir escuchándonos. Se vienen entrevistas increíbles, se vienen reflexiones simples, pero también profundas. Y bueno, se viene un viaje por el cuerpo y por el cuerpo en otros cuerpos y con otros cuerpos. Así que espero que tengas una buena noche, un buen día o una buena tarde. Chao. Este podcast es una idea original de María Melisa Vargas, con música, producción y sonido de Juan Carlos Urrea. Diseño visual y redes sociales de @popbueno. La portada fue ilustrada por Sara Lucía Cortés, @pomparte. Muchas gracias por escucharnos.